Gracias, damas y caballeros. Aquí tenemos con nosotros al Coordinador General de Participación Ciudadana, magistrado, hay que decirlo así. Gracias, buenos días. Eris Hernández Machado. Después de... Estamos comenzando un año nuevo. Un año nuevo, nuevas expectativas y sobre todo muchos cambios institucionales. Muchos cambios pendientes. Pendientes. Sí. Pendientes. Bueno, ayer, comencemos por ahí, se conmemoró el Día del Poder Judicial. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia reconocía que el tema de la mora judicial era un grave problema que tenía ese sector. Sí. Usted que ha sido juez, usted que está peleando porque haya más democracia, más institucionalidad en la República Dominicana, ¿cuál es su versión sobre este tema? Debemos de recordar que en una simple vista y revisión de lo que han sido los discursos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que cuando él hizo su primer discurso en el año 2020, el tema central fue la mora judicial. Y 5 años después retoma el tema. Pero este discurso tuvo la particularidad de que, a diferencia del 2020, de reconocer que era un problema, aquí prácticamente ha asumido que ha sido una falta del Poder Judicial y de manera específica en materia penal y en materia inmobiliaria. Esas dos materias tienen la particularidad que no dependen el proceso del impulso de las partes, ni de la voluntad de los jueces, ni de la voluntad del Ministerio Público, y en materia inmobiliaria muchas veces el impulso del proceso no depende del interés de las partes en cuanto al derecho de propiedad, sino que dependen de entes como registro de títulos o mensuras catastrales con respecto de informes técnicos. Entonces vemos que en esencia lo que debió de reconocer, o en mi opinión reconoció el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es que hay un problema sistémico en esas dos jurisdicciones. En materia penal es de dominio público el gran problema del traslado de los imputados para conocer de sus procesos. Sabemos, como se ha mencionado, en casos de relevancia, el propósito dilatorio de las defensas, o bien, por qué no decirlo, del Ministerio Público, de la confección de expedientes muy complejos que hacen el proceso más lento. Pero en definitiva, reconocida donde están los problemas, debe de afrontarse. Y otro punto sumamente importante frente a la designación del procurador o procuradora, que debe de hacerse antes del 25 de febrero, es el hecho de los presos preventivos, que es un gran problema del sistema de justicia y que debe de afrontarse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el proceso penal no va a bajar esa mora sin resolver problemas, como dije, sistémicos, y ese es otro de los elementos importantes de la jurisdicción penal que gravita sobre los resultados judiciales que expuso el presidente de la Suprema Corte. ¿Cuáles serían, Eri, las recomendaciones que se pudieran hacer para hacerle frente a ese tema de la mora? ¿Hace falta personal, hace falta recursos? ¿Qué está faltando? ¿O hace falta gerencia, o hace falta interés o voluntad política? ¿Qué falta? Siempre veremos una necesidad técnica, una necesidad de recursos humanos, porque el requerimiento del sector justicia se incrementa cada año y en esa medida debe de incrementarse los recursos técnicos y humanos para poder avanzar. Ahora bien, como dije, la mora judicial en la jurisdicción penal no depende esencialmente de los jueces. Necesitamos un Ministerio Público que no sea contestatario con los jueces, que busque soluciones a los procesos penales de manera legal, por supuesto, pero sobre todo que haya una coherencia de actuación entre Ministerio Público y jueces para que esos procesos penales avancen. No basta el discurso, como ustedes bien señalaban, no basta la intención, porque en definitiva los jueces de primera instancia y cortes de apelación a nivel nacional
son el reflejo de la realidad de la justicia dominicana. Se podría pensar de que real y efectivamente esos números que dio el magistrado se refieren a quizás, él hablaba mucho datos de la Suprema Corte de Justicia. Exacto, no, sí. Yo quisiera ver los datos Claro, de primer grado, claro. de abajo, de esos aplazamientos Sí. que yo en mi condición de abogado he visto que se dan de 6 meses. Así es. Y otras situaciones que lamentablemente se replican a nivel nacional. Pero usted hablaba también de aspectos estructurales. Y decía, por ejemplo, en la jurisdicción civil. Inmobiliaria. Y en la inmobiliaria. Sí. En la jurisdicción inmobiliaria depende mucho de Temas técnicos. De informes técnicos, de informes de catastro, de mesura. Catastro no pertenece. Mesura catastral y registro de títulos. Y registro de títulos. Y registro de títulos. Ya. Pero ahí el proceso es extremadamente lento. Así es. Magistrado, ¿qué informaciones tiene usted como que marcha ahí? Inclusive hasta la información, porque en términos virtuales debería de saberse dónde están los expedientes. Darle seguimiento por ahí. Sí. Lo primero que tenemos que reconocer es que la materia inmobiliaria es una materia esencialmente técnica. Y al ser una materia técnica, no esencialmente 100% legal, depende mucho de los auxiliares de justicia de esa jurisdicción. Estamos hablando de agrimensores en primera persona, del tipo de medida de instrucción que se realiza en la misma, cuya medida por excelencia muchas veces es la inspección de lugares y que en definitiva ralentizan el proceso. Pero es innegable y he tenido la experiencia que solicitada cualquier informe a mesura catastral o registro de títulos, para que eso se logre muchas veces hay que reenviar hasta 3 veces la audiencia. Entonces hay que reconocer que la jurisdicción, los tribunales necesitan del apoyo de las entidades de tipo técnico que necesariamente impulsan los procesos. ¿Perdón? ¿Mensura catastral depende del sí, abogado claro. del Estado? No. Mensura catastral es un órgano interno de la jurisdicción inmobiliaria. Okay. Y es que realiza y verifica tanto el proceso de saneamiento como el proceso de deslinde de las propiedades. Entonces, cuando hay alguna controversia sobre la validez de un deslinde, siempre se precisa de una ratificación o rectificación muchas veces de la Dirección General de Mensuras Catastrales. Ya. Magistrado, para resolver el tema de la justicia, estos temas de mora, podría ayudar a resolverlo, y sobre todo el tema carcelario, de la justicia penal, la creación de un Ministerio de Justicia que separe las funciones, que le quite funciones al Ministerio Público. Incluyendo la administración carcelaria. Ajá. Sí. Ya le comentaba de que uno de los grandes retos que tiene la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público es actuar de manera conjunta. Hay un proyecto depositado para crear el Ministerio de Justicia, entre cuyas competencias está la administración del sistema carcelario. Pero es mi sentir muy personal, en el sentido de que la mejora en el sistema carcelario no puede esperar la creación del Ministerio de Justicia. Por eso la Procuraduría General de la República... Eso lo van a crear ya. Eso ya lo van a crear. La Procuraduría General de la República debe inmediatamente tratar de hacer un plan conjuntamente con el Poder Judicial para examinar la cantidad de presos preventivos, la causa, la duración de la pena. ¿Qué sentido tiene una persona, a modo de ejemplo, que tiene 3 o 4 años detenido preventivo y su pena equivale al mismo tiempo? Esas son soluciones que hay que darle. Y esos casos se dan todavía. Y obviamente el alto porcentaje de la población carcelaria, más de la mitad son presos preventivos. Magistrado, este es un tema que lo venimos tratando desde hace décadas. Así mismo. Y ha habido reuniones y planes entre el Ministerio Público y la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia,
tribunal y no vemos avances significativos. Y ustedes, desde las organizaciones cívicas, han estado permanentemente con el tema, pues estos organismos internacionales han dado fondos para agilizar esos procesos y no avanzamos. ¿Cuál es el obstáculo principal? ¿Qué es lo que pasa? Hablaba de la necesaria cohesión entre el Ministerio Público y Poder Judicial. Y pienso que ahí es que está la esencia de la solución de esos problemas. Veremos un Procurador General de la República que solamente tiene 2 años para afrontar grandes problemas. Una procuradora, magistrado. Ah, bueno, usted está muy bien informado. Qué bueno, qué bueno. Y en esos 2 años debe dar respuesta a ese elemento, a los temas de corrupción y a los problemas internos del Ministerio Público. Pero parece que son todo delicados. parece indicar, magistrado, que lo de la creación del Ministerio de Justicia, eso va. Sí. Eso está en la agenda de prioridades. A ley de un hit. Antes del 27 de febrero tengamos eso. Sí, así es. Según lo que ha salido de parte de gente del propio gobierno. Sí. Si eso es así, lo que yo pregunto es, ¿resolverá eso el tema? Pienso que sí. ¿Por qué? Porque es una desconcentración de funciones del Ministerio Público. Libera de manera importante de responsabilidades y cargas al Ministerio Público. Respaldan esa. Sí, claro. Nosotros participamos en el análisis de la ley, en la mesa que presentó CONEP. Hicimos observaciones propias a temas de derechos humanos y las competencias sobre la Defensoría de Derechos Humanos frente a la sentencia del Tribunal Constitucional que nos desliga del sistema interamericano, que cómo se iba a resolver eso. Y ellos prometieron revisar el tema y mejorar la ley a los fines de que no sea solamente una competencia de carácter literal, sino efectiva en relación al sistema interamericano. ¿Cuáles son las reformas pendientes en el orden ya institucional, estatal, que tiene el Estado Dominicano? Bueno, más que reformas, este es un año de renovación de muchas instituciones, comenzando con la Procuraduría General de la República. Viene la evaluación, ratificación o sustitución de 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia, más obviamente la posición dejada vacante por el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves, y un juez pensionado, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral. Ya vimos que el tema de la Junta Central Electoral, el resultado, pero vemos que son cambios que se irán produciendo a lo largo del año y que deben de cambiarle el rostro de a la institucionalidad dominicana. Parte de esos cambios se van a producir antes de que termine. Claro. Antes del 27 de febrero. Sí. Claro. Porque, por ejemplo, el tema de la Procuraduría. La Procuraduría. Ya. La Constitución da un ya se aprobó la ley. Da un plazo de 100 días. Ajá. Y ese plazo llega hasta el 25 de febrero. Sí, correcto, antes del 27. Pero que ya se aprobó la ley en la Cámara de Diputados ayer, que era lo que... Probablemente la próxima semana ya podrá reunirse el Consejo. Se convoca el Consejo, pero en la primera sesión debe de haber una propuesta de modificación del reglamento. Exacto. Se aprueba la modificación del reglamento y siguen en la sesión para decidir los temas de agenda. ¿Cuáles son los 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia que cumplen? El magistrado Reed, la magistrada Pilar de la Sala Civil, el magistrado Francisco Ortega, Blas, que cumple, pero se va, ya dijo que no le interesa seguir. Y otro juez, me parece que es Fran Soto de la Cámara Penal. Okay. Sí. Bueno, son 5. Participación Ciudadana nunca propone. No. Nunca propone. No. Una lista larga ahí para que cojan. Sí. Porque lo que no sabemos de eso somos nosotros. Sí.
Los especialistas son ustedes. Ustedes, porque ahí no solamente basta la honestidad, también se necesita capacidad. Sí, claro. Méritos académicos Claro. para hacer esto. La prioridad de participación ciudadana para este año, profesor. Para este año la prioridad está en el sistema de justicia, principalmente porque hemos concluido un año electoral bastante activo, con muy buenos resultados, y cuando hablamos de temas del Poder Judicial, estamos hablando de la preocupación por los casos de gran corrupción, como se ha denominado, o ha denominado Naciones Unidas ahora a estos procesos que impactan la economía de los países y que la misma Naciones Unidas está provocando de que se le den un tratamiento de gran corrupción para que se apodere a los órganos de Naciones Unidas para conocer de esos casos. Interesante ese seguimiento. Sí. Bueno, magistrado, gracias. Siempre un gusto y un honor tenerle aquí. Va a ser un año muy activo en el que estaremos recurriendo de manera constante a sus análisis. Muy activo. Y gracias también por esas orientaciones que nos ha dado. Claro, siempre súper pertinentes. Bueno. Sí. Al volver, damas y caballeros, tendremos entonces una conversación con Altagracia Paulino sobre asuntos de consumo. Sí, habla de arroz y del arroz mezclado.